Si nosotros comemos chiles también, porque me gusta plato de mole, como pollo de mole. Ah, En Corea, si las mujeres necesitan una bolsa de lujo también. Piensan que los coreanos se ven frío, si afuera, si por afuera, pero si una vez que piensan aprender en coreano, en su idioma, sí, se puede mucho más amable, sí, porque tenemos una palabra, 정. chong. 정 significa hermanidad o calidez, Ujú. ¿sí? Pero no se ve bien por afuera, Ok. ¿sí? Por eso sí, por afuera sí todos se ven frío, pero en una relación sí son buena onda, ¿sí? Porque todo tiene 정, Ok. ¿ok? O no sé cómo traducir, es como corazón grande, no sé. Ya. ¿Sí? Por eso sí es necesario aprender su idioma, sí, coreano. Y con la comida, ¿crees que qué tan fácil o difícil es para adaptarse un mexicano allá? Sí, para mexicanos sí. ¿Bien? Sí, muy bien, porque nosotros comemos también picante. Sí, picante, sí, nosotros comemos chiles también, muy bien. Calditos, Calditos, sí, también, sí, nosotros sí. Agua, pescado, muchísimo, sí. Y carne de ujú, res. ujú, carne, pero no tenemos tortilla. Sí, se necesita arroz, sí, preparar para arroz. Ujú. ¿Tienes tú como tu rice cooker? ¿Cómo se llaman Ajá, esas sí, madres? rice cooker, sí, 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 papong, sí, se llama papong en coreano. de esa maquinita con la que, pues sí, preparas el arroz, ¿no? Ajá, pero, ¿cómo se llama? ¿Soy hueva? ¿Tiene sentido? Ah, Sí, por eso sí. eres huevón. Ajá, sí, soy huevón. Por eso sí. Y si yo solo cocino arroz en no sartén, como Ya, pot. ajá, Ujú, ujú, así funciona bien. también. Y otra vez, si no soy melindroso. Así que yo solo como cualquier cosa. Ok, yo tengo tortillas, sí, sobras tortilla, ok, yo como tortilla. Y yo como arroz, ok, yo como fideo, sí. ¿Has probado el mole? Ah, sí, en Oaxaca. Me gusta mole. Sí, porque todos se dice de mole. Ah, sí, tienes que probar mole. Me gustó. Pero siendo súper sincero, no me gustó tanto tamales. Pero Tamales. tamales tiene mole, ¿no? Depende, hay tamales de todos los tipos. Ah, sí. Hay tamales verdes, hay un Ajá. montón de tipos Ajá, de ajá, sí. tamales. Porque me gustó plato de mole, como pollo de mole. Ah, Sí, me gustó eso buenísimo. mucho. Pero no me gustó tamales tanto. Ya. Ajá, ajá, ajá. Sí, no, hay tamales de muchos diferentes ingredientes. Tamales oaxaqueños, tamales, yucatecos. Yucateco. No he probado que tamales yucateco, ¿no? Mm. ¿Y qué es como la región de México que más te llama la atención, donde dices, sí quiero conocer? Mm, llama la atención. Creo que los parques. Ok. Los parques, Pero sí. me refiero como, por ejemplo, Oaxaca ya conoces, Ujú, dijiste, ujú. ¿no? Por ejemplo, otro lado, no sé, Otro como lado. una isla o Baja California Ok, o así. dices Mazatlán, algo, pues. Los lugares. Creo que me encantó mucho Acapulco. Sí, y me gustó ¿cómo se llama? Like, I don't know how to say this. The like sand. Ajá, la arena. Sí, la arena allá. Ajá, Acapulco. Y me gusta la ola muy fuerte de Acapulco también. Oh, es peligrosa, ¿eh? Ajá, ajá, ajá. ¿Tú nadas? ¿Sabes nadar? No nado, pero aquí de mis amigos mexicanos yo aprendí cómo disfrutar en la playa porque no era de playa Ok, antes, y más era de montaña, ok. ¿sí? Como viejito. Pero sí, mis amigos me enseñó, en la playa tienes que dormir. Sí, por eso sí, ya yo sé cómo dormir bien, dormir muy rico en la playa, ¿sí? Porque yo dormí muy rico en la playa y después de esa experiencia, es mi favorita cosa que hacer, ¿sí? Lo mira en la playa. Sí, solo dormir en la playa, porque yo no sé cómo nadar, pero en lugar yo solo duermo en la playa, solo tomando el sol en mi cuerpo. Eso me encanta. Pero ahora imagínate la siguiente situación. Tú estás en la playa, ¿no? Estás Ajá, en Acapulco ajá. ahí, bien, así descansando, Ujú, rico, dormido. ujú, Y yo llego justo al lado ujú. con una bocina Cocina. y pongo unos cumbiones. Ah, Tudum, tu, tu, tum, tu, tu, tum. sí, eso siempre pasa, ¿no? Sí, siempre escucho una así, bocina así, sonido de bocina. Sí, pero sí me gusta, me gusta.
Sí, yo me puedo dormir, sí, con la sonido muy de bocina. No te importa. Sí, no, 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 está bien, está bien. Aparte, antes en el en vivo nos has mencionado que también bailas. Ah, sí. Sí, es más que mm, no me da miedo bailar aquí. Sí, yo no digo soy buen bailador, pero en las fiestas, sí, cuando yo tengo que bailar, ok, no me da miedo. Sí, ujú. Es algo que aprendí aquí, porque al principio yo también soy coreano, Claro. pues sí me daba miedo, me daba vergüenza. Todos me van ¿Cómo? a Sí, ver. ¿cómo bailo en público? Pero alguna vez yo he visto los mexicanos. Ah, que tiene actitud como, no me importa, ¿sí? Como yo disfruto en este momento y es todo. Todos viven así. Sí, es la verdad, sí. Porque yo pienso lo que piensan los demás de mí. Ujú. Ok, y creo que yo bailo feo, pero no me da miedo. Solo, sí, en la fiesta yo solo bailo, solo me muevo mi cuerpo. Sí, pero me gusta. Ah, chingón. Ujú. Sí, no, y, por ejemplo, en Corea no hay como momentos donde se baila así como en una fiesta o algo así, Creo que no. Las ¿no? fiestas no, no se baila, nunca se baila. Y creo que en club, pero Como en un antro. sí, en antro, en club, pero incluso en antro es más para ligar, es más para... Pero ¿cómo ligas sin bailar? Esa es una buena pregunta, pero sí, coreanos sí ligan sin bailar, ¿Cómo? como con palabras, Oh, así ajá, como. ajá, con palabras o... Sí, Y cómo ligan sin bailar? bueno, otra manera, en alemán también tenemos como algunos que bailan, pero sí, obviamente como yo soy de pueblo, ¿no? Y los del pueblo siempre decimos, no, es que quien baila en el antro solo no tiene lana para Ajá, emborracharse, ¿no? ajá, ajá, ajá. Y otra estrategia obviamente era como compras una botella y bueno, para ligar invitas a Sí, alguien, ¿no? y tiene sentido, creo que en Corea sí se ligan con dinero, sí, Ya. tiene sentido. Pero sí, aquí solo se baila en las fiestas, es muy normal, pero allá en Corea no, nunca. En las fiestas como boda o cualquier fiesta, la verdad es que no tenemos muchas variedades de fiestas, pero sí, en las Ya. bodas solo se sientan en la mesa para comer y se da así, Aplaudan. aplauso, sí, aplauso y nada más. Sí, yo me sorprendí una vez, fui a una boda coreana, se terminó rápido. Sí, muy rápido, pues solo dura 2 horas. Y Sí. nosotros, o sea, fue la ceremonia, Ujú, después en las mesas comiendo ujú, ujú, y los exactamente. coreanos ya se fueron. Sí. Y nosotros así básicamente, bueno, alemán, yo soy alemán, ¿no? Pero Mm, el resto todos mexicanos, ujú, ujú. fuimos como 10 que nos quedamos ahí tomando tequila Ajá, y ajá, cantando ajá, sí, karaoke. sí. Creo que hace 10 años o 20 años, sí, los señores, sí, y los señores, mm, sí querían tomar, sí, soju o mekju en la boda, pero es de costumbre. Sí, desaparecieron estos días. Sí, por eso se dice los jóvenes no beben tanto Ujú. y no se bailan. Sí, tengo curiosidad. ¿Cómo se festeja en Corea? No sé, no sé. Ajá. Mm. Creo que la boda coreana, según yo, es más para mostrar, ok, me casó. ¿Sí? Para sí, más mostrar, y me casó y yo tengo lana bastante, ¿sí? Para malgastar por 2 horas. Ok, ok. Sí, es bastante. Ustedes, mis amigos, si lo vean esto, ¿sí? Ya Y ya, está. ya se pueden Ajá, ir. ajá. ¿Ven cuánto lana tengo? Sí, ujú. Más para Ah, presumir. ya. No, sí, es que como normalmente las bodas mexicanas son mucho más largas. Ajá, ajá. Y aquí sí es lo contrario, sí. Yo he ido a unos bodas mexicanos y aquí no se trata de dinero, no se trata de presumir, es más de festejar, sí. Ya. Ajá. Bueno, algunos sí, ¿eh? Ajá, Yo he algunos ido a sí. bodas muy Ah, fresas. sí, sí, la verdad, pero... Porque yo he ido, sí, ¿cómo se llama?
una boda muy civil y Ujú, muy humilde, ¿tiene ujú, sentido? Sí, ujú, otra ujú. boda muy grande, sí. Pero en ambos lados, todos se festejan con su corazón real. Claro, Ajá, sí. Yo lo vi, por eso yo pienso, aquí, sí. Dinero no le importa tanto como en Corea. claro, ok, Ujú, ujú, es ujú. como más la apariencia, Ujú, pues, ujú, ujú. y como la comunicación, ¿no? Hacia Sí, el la entorno. Ya comunicación, nos exactamente, casamos. exactamente. Hasta que yo vi unos señores no vestidos tan bien, sí, Ok. solo en su, no chancla, pero sí tenía su gorra y solo camisa muy casual, pero sí festejaron muy bien, sí. Sí, compensaron, ¿no? Ujú, ujú, pero eso nunca pasa en Corea, sí. Cuando alguien va a boda, tienes que vestir Traje, con su traje, claro, sí. formal. Formal. No, sí, está cañón. Aquí sí siempre es como el típico, ¿no? Como el tío que llega así como casi en shorts, Ah, ¿no? sí. Pero es un Ah, desmadre en la fiesta, ¿eh? Va a sí. ser la sensación en la Y pista. aparte de eso, sí, en Corea, sí, las mujeres necesitan una bolsa de lujo también. Bolsa de lujo, Sí, sí, Louis Vuitton. sí. Por eso, algunas veces se prestar, ¿sí? Se presta una bolsa de su amigo, o sea, su amiga. Mm. ¿Y tiene Porque, que ser el lujo? ¿mande? ¿Tiene que ser de lujo la Yo, bolsa? No, 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 la bolsa. a la bolsa, Ajá, para la boda ujú, de Louis ujú, Vuitton. ujú. Sí, se necesitan las mujeres. Siempre. Sí, casi siempre, Sí, ok, casi siempre. Porque es un lugar de mostrar, de presumir. claro. Ujú, Oye, pero aquí en Ciudad de México, ujú. yo te puedo mostrar muchos lugares. Ahí está el business, güey. Vamos a Es hacer un delicioso. negocio. Donde venden como bolsas de marca, Ajá. pero los podemos conseguir mucho más barato. Como Tepito, ¿no? Ándale, exacto, de Tepito. Así. Sí, porque se dice, un calcetín cuesta 2 pesos en Tepito. No sé, ¿Un nunca he qué? ido. Un calcetín cuesta 2 pesos en Tepito. Ah, Esa es la pues verdad. puedes conseguir todo a buen precio si sabes en Mm, dónde, sí. ujú, sí, y siempre quería ir allá, pero todavía me da miedo. Ve un sábado. ¿Ah, sí? Es sábado, hay Mm, mucha gente que va. ah, ah, Hay muchas cervezas, ujú, cervecerías. ujú, ujú. Suena bien, suena bien. Pero no sé, tú tienes tu chica, pero tu chica mexicana, pero yo no tengo mi chica No, mexicana pero yo aquí. me metí solo Ah, sí, a sí, lugares ajá, donde sí. luego me dijo mi esposa, oye, ¿cómo te ¿Y nada metes ahí? pasó? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Nada pasó? ¿Está bien? No, Nada malo pasó? no, ¿No? Qué bien. nunca. Sí. Eso sí, sí, sí tengo curiosidad, te repito. Al final es como un mercado muy grande, Muy grande. muy grande. Mm. Y Comprar Ujú. ropa, comida, lo que quieras. Pero ¿por qué tiene una fama muy mala? Pues el barrio es bravo, la verdad, no vamos a Ah, mentir. O sea, los que son del centro de Ciudad de México, lo que son esas colonias allá, siempre han tenido una cierta notoriedad Notoriedad. por, pues sí, cosas que pasan allá. Mm, Pero durante el día cambia mucho, ok, ok. Mm, más el fin de semana. Obviamente tienes que andar ujú, atento, ¿no? ok. No con... Luego, yo el otro día fui a la Merced, Ujú. un mercado grande, Ah, grande, qué grande bonito. también, y vi un gringo, no manches, o sea, nomás el lente de su cámara ya era de $5,000, ¿no? 5,000. Y yo le digo a mi esposa, a ver, ¿lo asalto yo o mejor esperamos que otro lo haga? Así como, no, pero dije, no, no manches, tampoco te pases de lanza, güey. Ok, ok. No aparentes tanto que eres turista. Ujú, ujú, sí, creo que seguramente se me ve uno turista por eso. Pero puedes ser turista bajo perfil, Ajá, ok. sin cámara. Ah, ok, 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 sí. Sí, no, yo nunca comporto así, sí. En la ciudad yo generalmente siempre tomo metro, Ya. sí, sí, y porque es muy barato y muy Y rápido. rápido, Ujú, y eficaz. rápido, sí. Pero siempre yo trato de, sí, colgar mi mochila así enfrente. Ah, Y sí. sí, mis amigos mexicanos lo hacen también, sí, Sí, siempre enfrente. Ujú, claro. por seguridad. ¿Eso en Corea también harías? ¿La mochila enfrente o no es necesario? No, en Corea, s- en Corea, ¿cómo se llama? Si alguien pone algo de lujo en la silla, nadie va a agarrarlo. Y Nadie. robarlo. Porque hay muchas cámaras, ¿no? Hay Ah, muchas cámaras y Corea sí, prácticamente es un país aislado.
por Ok. Corea del Claro, Norte, ¿sí? norte es la única Sí, frontera, ¿no? sí, Que sí, tienen. y nosotros no podemos cruzar el frontera, sí, Claro. no. Por eso no pueden salir del país, ¿sí? Mm, Si haga algo malo. Sí, por eso es muy fácil, agarrarlos. ajá, agarrar sin ellos. Sí, está cañón, ¿eh? Es Ujú. solo una frontera en el norte con el norte de Corea y el resto es mar, ¿no? Sí, mar, sí, por eso. Sí, porque normalmente si se piensan, Corea es un país, ¿cómo se llama? Fijado a China, Ujú, ¿sí? Es la verdad, pero por Corea del Norte, ¿sí? Corea del Sur, sí, no podemos salir de Corea del Sur por tierra. claro. Ajá, ajá, sí, casi aislado. Mm, entonces sería, o sea, en una mesa, en un café, Ujú, dejo mi celular aquí. ujú, ujú. No hay problema. Y no hay problema hasta unas semanas después. Sí, Sí. incluso sí que alguien ve que no hay nadie, nadie se va a robar el celular. Nadie, nunca pasa, nunca pasa. Javi, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Sí, soy Javi Kim con J y me pueden encontrar en redes Chingón. sociales. Jaime, muchas gracias hoy por Mm, venir y contar tu historia. ujú. A ti muchas gracias por tenerme aquí. Chingón. Ya saben, mi banda, abajo en la descripción pueden encontrar las redes de Javi. Eso fue Choco Cultural, el podcast que rompe brujas y no culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Bye, bye. Da clic aquí en esta lista de reproducción